Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Mauricio Macri, el presidente de Argentina, ha decidido pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional. La idea es que el FMI le dé un préstamo para así intentar amortiguar el desplome del peso y en general pues el problema financiero y de política cambiaria. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron a esto? Pues en resumidas cuentas porque el gradualismo de Macri no funcionó, que tenía que tomar medidas liberales radicales si quería sacar a Argentina del desastre en que el kirchnerismo dejó al país y pues no lo hizo. En el podcast de hoy le explicamos el problema que tiene encima Macri, conversamos también sobre las intenciones del presidente, es decir, su gradualismo se debe a que cree que no puede ir más rápido por el Congreso y por la opinión pública o porque simplemente cree que eso es lo que funciona y que así debe actuar. Y finalmente, por supuesto, comentamos lo que puede pasar de ahora en adelante. ¿Habrá aprendido Macri la lección? Nuestro invitado de hoy es Bernardo Sagastume, periodista argentino, quien ha hecho casi toda su carrera en el ABC de España. Bernardo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa, un placer, encantado. Bernardo, pues en Argentina hace pocos días Mauricio Macri acaba de anunciar que le pidió un préstamo al FMI y quiero pues que hablemos de eso, pero quiero primero empezar preguntándote para que contextualices un poco a nuestros oyentes qué es lo que sucede, qué hace que Macri decida pedirle un préstamo al FMI. Bueno, lo que ha pasado es, según muchos analistas, y yo modestamente coincido con ellos, que las recetas llamadas gradualistas, ¿no?, que venía aplicando el gobierno de Macri no están dando los resultados que el gobierno esperaba, ¿no? En vez de hacer un amplio programa de reformas, ha optado por mantener muchos de los vicios y de los defectos de los gobiernos anteriores, del matrimonio Kirchner, ¿no? Que no son otros que los defectos, los vicios que ha tenido la economía argentina desde que cayera en las garras del populismo nacionalista de Perón, allá por los años 40, ¿no? Macri tenía una herencia muy mala, ¿no? Muy mala, y en lugar de aprovechar la situación y bueno, hablar directamente a los ciudadanos y decir, miren, lo que tenemos exige medidas de calado, profundas reformas, muchos recortes en el gobierno, ¿no? Reducir el tamaño del gobierno es lo que había que hacer. En vez de aprovechar esa situación para ese tipo de medidas, bueno, mantuvo prácticamente la misma estructura del Estado que se había hinchado tanto durante los años del kirchnerismo, a la espera de que el crecimiento económico que estaba anunciado y que es cierto que se ha producido, ¿no? Argentina ha pasado a crecer su economía después de tener números negativos hasta 2016, y que el crecimiento económico financiase este gasto estratosférico del Estado, ¿no? El problema es que no lo consiguió y bueno, venía viviendo de un crédito internacional que había comenzado de nuevo a fluir al país, y de deuda pública emitida por el Banco Central, que le permitía mantener el déficit y mantener de alguna manera la confianza en la economía, ¿no? Pero claro, ese costo de vender reservas, de contraer más deuda, es altísimo, ¿no? Y la situación se puso de manifiesto, bueno, en el último mes, como sabes, ¿no? Con esta subida muy alta de la divisa, del dólar, ¿no? Que es el termómetro de Argentina de siempre, ¿no? Las últimas 6 décadas la gente mira a cuánto cotiza el dólar para saber de qué salud goza la economía, ¿no? Es así de simple, es una economía que, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, donde a lo mejor un cambio en una modificación en el tipo de cambio no tiene
un efecto de traslado inmediato en los precios. En Argentina sí, porque todo el mundo está acostumbrado a que sus ahorros se hagan en dólares, porque las propiedades se venden en dólares, porque el argentino viaja mucho, ¿no? Y entonces está acostumbrado a acumular dólares también para los viajes. Es, digamos, una moneda que es parte del paisaje económico tradicional de Argentina, ¿no? Claro, y además que cuando tienes un peso que se devalúa tanto, pues te toca refugiarte en el dólar. Normal, es lo lógico, ¿no? Esto no es nada nuevo. El valor refugio de la divisa extranjera, del dólar en este caso, es propio de la economía argentina, y no es algo que haya pasado solamente en Argentina, ¿no? Ha pasado también a lo largo de la historia en otros países, y el propio Mises, que quizá recuerdes en algunos de esos papeles encontrados que se encontraron cuando trabajaba en la Cámara de Comercio de Austria, hablaba del tema, ¿no? De cuando había caído el Imperio Austrohúngaro, se dieron paso a unos amplísimos programas de, llamémosle, bienestar social, ¿no? Y finalmente ese déficit que produjo este despilfarro se financió con emisión de moneda. Y el propio Mises recomendaba en ese momento ir al dinero suizo como medio de intercambio temporal, y sobre todo para mantener el depósito de valor, como se dice que es una de las funciones de la moneda, ¿no? Para que la gente no perdiera poder adquisitivo, porque en definitiva, en un contexto inflacionario, lo que se hace es meterle la mano en el bolsillo a la gente, ¿no? Okay. Es decirle, lo que usted tenía en el bolsillo, que creía que valía 10, pues ahora vale 8, aunque siga diciendo 10, porque lo que usted antes podía comprar con 10 ya no lo puede comprar, ¿no? Y va a tener que poner 12 o 13, ¿no? Eso es lo que pasa ante un contexto inflacionario, ¿no? Claro, Bernardo, ¿tú crees que Macri se ha dado cuenta del error y que está arrepentido? Porque, bueno, yo no lo he seguido mucho, pero en sus declaraciones vi que lo que él dice es, bueno, es que recogimos una herencia muy mala, que es cierto, pero también es cierto lo otro que decías, que no actuó. Entonces, ¿tú crees que él se arrepiente y se ha dado cuenta que el gradualismo no le va a funcionar? Habrá que verlo. La verdad es que la situación, digamos, la gente que rodea a Mauricio Macri son casi sin excepciones formados en ideas keynesianas, ¿no? Y además muy propensos al monetarismo en el peor de los sentidos, ¿no? Entonces se la pasan aplicando recetas de aprendices de brujos, ¿no? Fíjate que una de las palabras de moda en las últimas semanas en Argentina es la palabra levac, ¿no? La palabra levac se refiere a unos bonos, ¿no? Unos títulos de deuda, la sigla quiere decir letras del Banco Central, ¿no? Son unos títulos de deuda a corto plazo del Banco Central de la República Argentina, que eran un instrumento financiero que estaba, bueno, al alcance de los iniciados, podemos decir, ¿no? De la gente que estaba en la cosa, pero ahora se ha vuelto una palabra de moda porque, bueno, los periódicos han empezado a informar de la importancia que tenía cada vencimiento de esos títulos de deuda, ¿no? Que tienen un vencimiento además bastante acuciante y cortoplacista, porque es mensual, ¿no? Es el segundo miércoles de cada mes. Y bueno, el segundo miércoles de este mes de mayo fue una especie de match point que tuvo que salvar el gobierno, que lo salvó, ¿no? Lo salvó, pero bueno, al costo de tener que ir a buscar asistencia en Estados Unidos con dos fondos que han sido incluso muy identificables, y eso consiguió calmar los ánimos, junto con ese acuerdo que mencionabas con el Fondo Monetario Internacional, del que no se conocen exactamente los términos, y que además trae a la memoria del argentino medio, pues no buenos recuerdos, ciertamente, ¿no? Porque, bueno, las recetas del Fondo Monetario no son exactamente exitosas en los países donde se han aplicado. Sin embargo, el Fondo Monetario sigue, como sabes,
funcionando y teniendo una amplia presencia, sobre todo en los países no desarrollados, ¿no? Fíjate que en Europa el papel del Fondo Monetario lo viene a cumplir de algún modo el Banco Central Europeo, en Frankfurt, ¿no? Pero en este caso el arreglo al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional, digamos, volver a la órbita del Fondo Monetario Internacional que se había abandonado durante los años del kirchnerismo, no solo significan una claudicación en cuanto a que se está reconociendo que la situación es grave, sino una claudicación con respecto a muchas cosas que los propios miembros del gobierno de Macri decían no hace mucho tiempo, ¿no? Críticos con otras etapas de la historia donde se había recurrido al Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Tú crees que eso de recurrir al FMI vaya a funcionar? Ha dado oxígeno. Ahora, una cosa es dar oxígeno para estos días y otra cosa es que te dé una vida saludable, ¿no? Claro, porque tiene que hacer reformas de fondo, pero ¿él ha hablado de esas reformas de fondo, Macri? Mira, lo más de fondo que ha hecho en lo que lleva de gobierno no es exactamente una reforma del Estado. Cuando se habló de ajustes y de recortes y de medidas duras en Argentina, prácticamente se ha limitado a actualizar los precios, las tarifas, como se dice en Argentina, los precios de servicios públicos que estaban muy subsidiados, ¿no? La luz, el agua, el gas, que estaban muy subsidiados y que, bueno, de alguna manera se pagaban vía impuestos, ese atraso en los precios, y ahora se ha trasladado eso que antes se pagaba vía impuestos directamente al consumidor, ¿no? Entonces, bueno, estaba el argentino medio también muy asustado por cuánto subía la cuenta de la luz o del gas en estos días, pero ha sido prácticamente el único ajuste. No se ha hablado de reducir el tamaño del gobierno en la cantidad de empleados públicos y sobre todo en la cantidad de subvenciones, de subsidios que se reparten en muchos casos atados a una intencionalidad política, que es lo peor, ¿no? El problema, para verlo así como un poco más de fondo, el problema es que tanto Macri como otros gobiernos que no han sido de signo peronista no han dejado de aplicar políticas que son muy parecidas a las del peronismo, ¿no? Entonces, como siempre, pues se retrasan algunas medidas que se consideran duras porque, bueno, se estima que si se aplican tendrían un costo político terrible, y después de tanto retrasarlas finalmente tienen un costo político peor, que es la de el choque brutal con la realidad, ¿no? Entonces, es cierto que hace muy pocos días el presidente Macri insistía en que a partir de ahora la reducción del déficit iba a ser su objetivo principal. Pues, bueno, ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. Pero ya te digo, no está él rodeado de los mejores consejeros, ¿no? De hecho, ha sido una anécdota muy comentada que de alguna manera marcó un antes y un después en la historia económica reciente argentina del último año, un incidente de diciembre del año pasado, donde se puso claramente de manifiesto la injerencia del gobierno, del jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña, sobre el presidente del Banco Central, que por sus estatutos debería tener total independencia, pero no fue así por un episodio casi anecdótico, un micrófono abierto, esas cosas que pasan a veces en las conferencias de prensa, y Sturzenegger, el Banco Central, le reprochaba al jefe de gabinete que no guardase las formas porque había un marco institucional que había que respetar, digamos, que no podía darse públicamente la idea de esta injerencia. Y claro, en el momento en que le recordaba al otro que había un marco institucional, pues no se dio cuenta de que estaba el micrófono al lado y que todos le estaban escuchando, ¿no? En ese momento, claro, quedó de manifiesto que algunas de las
buenas prácticas que se esperan de los gobiernos, pues en este caso no se estaban cumpliendo, ¿no? Fue una imagen muy, muy mala que yo creo que todavía pesa sobre el gobierno de Macri, ¿no? Claro, Bernardo, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en este momento? ¿Cómo ha recibido, digamos, la opinión publicada lo que está sucediendo? Porque si bien nosotros dos sabemos que la culpa es de que Macri sea tan gradualista, pues me imagino que muchos medios de comunicación dirán que la culpa es de su neoliberalismo o algo por el estilo, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo creo que todavía pesan mucho los años del kirchnerismo, ¿no? Y entonces muchos medios de comunicación lo pasaron muy mal en todos los sentidos, sobre todo los más importantes en la etapa kirchnerista, porque bueno, el matrimonio Kirchner hizo lo que hacen muchos gobiernos, y es que crear, digamos, un ecosistema propio de medios de comunicación afines, ¿no? Con altísimas ayudas públicas disfrazadas de publicidad, ¿no? Para ser de contrapeso de los medios verdaderamente importantes con los que no contaba el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se mantiene todavía cierta inercia de todos esos años tan penosos. Por citarte un episodio que ilustra hasta dónde había llegado la presión de los Kirchner sobre los medios de comunicación, llegaron a bloquear la llegada de papel a los periódicos, ¿no? Para que no pudieran imprimirse, ¿no? Hasta eso iban, además de haber creado una ley ad hoc para controlar a un medio, un grupo en particular, que es el grupo Clarín, ¿no? Entonces, bueno, en estos días todavía el crédito de la mayoría de los medios se mantiene, aunque por supuesto informan, pero claro, veía el otro día titulares como la sorpresiva maniobra que usó el gobierno para ayudar a contener el dólar, ¿no? Obviamente que yo creo que no hace falta ninguna maniobra sorpresiva para contener nada si uno hace bien su trabajo, ¿no? No hace falta pases de magia ni aprendices de brujo que se conozcan todas las triquiñuelas de la City porteña, ¿no? De la zona financiera de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que solo es necesario tener cierta disciplina en las cuentas públicas, no gastar más de lo que se tiene y quitarle lo menos posible a los que producen, que son los que mantienen y sostienen todo el andamiaje estatal, ¿no? Pero claro, estas reglas tan simples y tan básicas, pues no están en la cabeza de la enorme mayoría de los políticos, y lamentablemente en esto tenemos que incluir a Macri, ¿no? Pese a que él se presentaba en un inicio, incluso ante interlocutores internacionales, como alguien pro mercado, ¿no? En aquellas filtraciones, ¿te acuerdas de los cables de Wikileaks? Ahora ha pasado cierto tiempo, pero los cables de Wikileaks mostraban conversaciones en los consulados de estadounidenses con personajes locales, y en uno de ellos mostraban a Mauricio Macri cuando era alcalde de la ciudad de Buenos Aires todavía, es decir, que todavía no era ni siquiera aspirante a presidente, aunque sí se creía él que podía llegar, y finalmente llegó. Había una frase de Macri con el embajador de Estados Unidos en donde le decía que su partido era el primer partido pro mercado y pro negocios en cerca de 80 años de historia argentina que estaba listo para asumir el poder, ¿no? Sin embargo, no ha sido exactamente así, ¿no? En los 2 años y medio que llevamos. Incluso esa actitud de pro mercado y pro negocios no casa muy bien con algunos ataques muy directos de algunos miembros del gobierno o algunos diputados que sostienen al gobierno, diputados oficialistas, que acusaban a las voces críticas de ser liberalotes, ¿no? Digamos, una deformación de la palabra liberal para que parezca peyorativa, ¿no? Y se les acusaba de ser plateístas, también otra palabra, ¿no? Muy del fútbol argentino. ¿Qué quiere decir el plateísta? Es el que está sentado viendo el partido de fútbol y criticando todo lo que hacen los jugadores, pero que es incapaz de ponerse a correr detrás del balón, ¿no? Entonces, bueno,
el promercado y sus amigos al final terminan criticando a las opiniones en pro de la libertad y les ponen este cartel de liberalotes con tono despectivo, ¿no? Bueno, Bernardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, un placer, Vanessa, cuando quieras repetimos, un placer estar contigo y con tu gente. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.